Entre 1999 y 2001 se aplicó una política para combatir las tensiones inflacionarias, las cuales se sustentaron en tres elementos. En primer lugar, la estabilidad del tipo de cambio. En segundo lugar, la prudencia fiscal y finalmente la moderación de las emisiones de dinero. Esto trajo como consecuencia pérdidas sostenidas de las reservas internacionales, que no se pudieron financiar más allá de enero de 2002, cuando se hizo evidente que ya el tipo de cambio no podría seguir siendo un instrumento para disminuir la inflación. Es hasta diciembre de 2007 donde se deja a un lado las políticas fiscales y monetarias, lo cual hizo que reapareciera el fenómeno de la escasez. El remarcaje de precios que se realizó después de noviembre de 2007 con motivo a la reconversión monetaria ha exacerbado el cuadro inflacionario interno en Venezuela. El problema de la inflación en Venezuela desde 2007 se estudiará bajo la perspectiva de Peter Cheklan bajo 7 estadios. Estadio 1. Situación del problema no estructural. La inflación está fuera de todo rango en los últimos años. Hay que buscar las causas del por qué se origina este problema. Venezuela lleva 30 años con inflación de 2 dígitos, inclusive 3. Algunos dirán que es solo culpa del gobierno, pero esto no es cierto. Por ende, lo explicaremos con dicha metodología. La inflación se ha constituido como un fenómeno repudiado en los diferentes sistemas económicos de un país. Está definido clásicamente como el incremento generalizado y sostenido del nivel de precios como consecuencia de una expansión de la demanda cuando no existe una respuesta de la oferta, lo que exhibe como resultado un juego múltiple y de complejos factores, cuyo control se ha convertido en el más arduo rompecabezas en el marco de las políticas macroeconómicas de un país. La inflación en Venezuela es la causa o el efecto que se presenta cuando existe una crisis económica. De esta manera se apunta hacia la atención teórica para encontrar una explicación lógica del por qué se origina la inflación. Una de ellas es la diversidad de políticas puestas en práctica para inducir los correctivos, cuyas políticas se han convertido en la mayor fuente de preocupación de los gobernantes, a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades a producir o producidas. A través del tiempo, el tema de la inflación en Venezuela ha adquirido un mayor nivel de complejidad. En el gráfico 1 podemos observar un panorama muy singular de la inflación en Venezuela, generada por un proceso de crecimiento económico, como consecuencia de economías rentistas basadas en muy pocos insumos de exportación, lo cual genera ingresos demasiado elevados, lo cual desencadena a su vez desajustes económicos. En los próximos estadios se tiene previsto estudiar los elementos que influyen en este problema de la inflación y su vinculación con la política monetaria y fiscal, ya que la inflación es considerada una de las variables más perjudiciales de la economía venezolana, porque nos afecta a todos por igual, seamos ricos o seamos pobres. Sin embargo, en una ola inflacionaria como la que se vive actualmente en Venezuela, las personas naturales y jurídicas que logran salir airosas de este mal son los que podemos decir que son fuertemente económicos, que poseen riquezas naturales y financieras que les van a permitir huir o cambiar de actividades cuando esta variable los afecte o los amenace de alguna u otra forma. En cambio, algo distinto ocurre con los asalariados, los ahorristas o dependientes de rentas fijas, ya que ven mermados el valor de su dinero en el corto y mediano plazo, desplazándolos aún más en la escala social. Estadio 2. Situación del problema. A continuación vamos a mostrar una estructura organizativa de las causas de la inflación en Venezuela y las consecuencias de la misma. Algunas de las causas de la inflación en Venezuela son el índice del precio al consumidor, deflactor implícito del Producto Interno Bruto, las compras impulsivas excesivas por parte de los venezolanos, incremento de los costos de producción, incremento de la cantidad de dinero. Eso causa la inflación en Venezuela. Ocasiona problemas que son el poder adquisitivo y la redistribución de ingresos. Todo esto se resuelve aplicando políticas macroeconómicas, que lo explicará mi compañera más adelante. Bueno, causa desde el punto de vista sistémico
que genera la inflación en Venezuela. Aquí vamos a explicar una de las causas, de las 4 causas más importantes en la inflación, que son el aumento generalizado, la inflación expectativa, el crecimiento monetario y precios acelerados. El aumento generalizado. Los aumentos en los precios son precios generalizados, o sea, son aumentos que distribuyen a través de la economía y abarcan todos los precios y servicios que no son específicos ni identificados. ¿Qué significa esto? Cuando el aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios existentes en un mercado, la unidad de moneda no alcanza para comprar más bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación se refleja en la pérdida o el poder adquisitivo de la moneda. Segunda, la inflación crea expectativas. Una característica fundamental de la inflación es que los agentes económicos reconozcan la existencia del proceso inflacionario y en base a estas expectativas van ajustando sus valores en términos de dinero. ¿Esto qué significa? La inflación crea expectativas. Ya las personas están acostumbradas para en el pasado, han traído otras inflaciones y ya tienen experiencia y crean expectativas de que cuando va a aumentar una cosa dicen vamos a comprar y que esto va a aumentar, vamos a comprar que esto va a aumentar. Eso también crea inflación. Y también los aumentos de los salarios afectando a las empresas, tienen que aumentar los productos que venden las empresas. Esto también crea inflación y es una elixir que se va dando y siempre va creando y creando más inflación y se da una inflación autosostenida. Crecimiento monetario. Normalmente la inflación va acompañada del crecimiento monetario, aunque las causas de la inflación no siempre son consecuencias del crecimiento monetario. Porque no siempre son consecuencias, pero hacia un largo periodo de inflación sostenida causado por la emisión de dinero, crece con mayor velocidad y la tasa de crecimiento económico. Precios acelerados. El crecimiento de los precios debe ser elevado, aumentado en pequeños, El crecimiento de los precios debe ser elevado, aumentados pequeños en el nivel de los precios. Por ejemplo, hasta un 2% anual. Constituye los procesos de inflación y evidentemente no genera desde el punto de vista legal ningún interés. Estadio 3. Raíz de sistemas pertinentes. Actores. Si planteamos la situación económica como una guerra en Venezuela, hay actores y estrategias. Por un lado está el gobierno nacional como el actor garante que las cosas de la economía funcionan en el país. Es decir, que la dinámica económica permite alcanzar los objetivos fundamentales que son satisfacer las necesidades de la población venezolana de bienes y servicios, generar empleos, entre otros. Al mismo tiempo, debe administrar los recursos estratégicos de la nación como los recursos naturales de propiedad común de todos los venezolanos y aplicar los controles y correctivos para que los sectores no gubernamentales, es decir, los privados, se desarrollen. Otro actor son los sectores productivos privados que dentro del sistema económico aún predominan en el país. Es decir, el capitalismo busca generar ganancias acumuladas y sobrevivir en un marco de libertad económica y libre competencia. Los mueve el afán de lucro. Esto quiere decir buscar mecanismos para ver cómo lograr acumular más dinero. El último actor son los consumidores o las familias venezolanas, que en tiempo de una ola inflacionaria como la actual, que a finales del 2013 está superior al 48%. Esta afecta a todos por igual, sin embargo, impacta más en los segmentos de menores niveles de ingresos que configuran los estratos sociales bajos de la población venezolana. Restricción del ambiente. El problema de la inflación venezolana se presenta más que todo en ambientes económicos, por lo cual su esencia es bastante compleja. Veamos algunos a continuación. Los sectores productivos nacionales ineficientes y sus dependencias de las importaciones. Poca producción de bienes y servicios a nivel nacional, por tanto, Venezuela depende de lo importado, aunado a sectores productivos privados que no acompañan el ritmo de crecimiento de la demanda y generan escasez. Acaparamiento y especulación del mercado negro de los productos regulados por el gobierno nacional. Corrupción. En el sistema de los control de precios de los bienes y servicios, es decir, el INDEPAVIS, y la asignación de divisas, el SICAD-2. También tenemos a los consumidores, que vendría siendo el ahorro nacional que no encuentra vías para financiar la producción nacional.
Esto quiere decir que la clase profesional bolivariana ve cada vez más imposible la posibilidad de invertir en una vivienda, trasladándose a sectores especulativos como compra de vehículos o compra de dólares en el mercado negro. Y en el caso de los menos recursos, resguardan su dinero para la compra nerviosa de electrodomésticos y equipos tecnológicos. También está el proceso de transformación. Como consecuencia de los factores anteriormente mencionados, una inflación acumulada a septiembre del 2013 es de 38.71%, arrojando como valor referencial del dólar en el mercado paralelo 5 veces por encima del valor oficial, es decir, 11.3 dólares. Evidentemente, esto genera expectativas de futura inestabilidad, que hace que las reservas internacionales se vean amenazadas, incrementando el riesgo de las fugas de capitales a pesar del control cambiario. Estadio 4. Confección y verificación del modelo. En el siguiente modelo se nos presenta el proceso de la inflación en Venezuela. Allí vemos cómo él puede aumentar o disminuir. En el modelo se observa dónde sus entradas son los actores, gobierno nacional, sectores privados, sectores públicos y familias, generando estímulos externos que lo afectan, como por ejemplo la escasez y la especulación de precios. Estos estímulos afectan el medio ambiente físico como sectores productivos nacionales, ineficientes y entes reguladores de precios, Indepavis y SICAP2. Estos a su vez afectan la inflación venezolana, generando fuerzas transformadoras y fuerzas perpetuadoras. Dependiendo del cambio que ellas pueden generar dentro de ese nivel de inflación en Venezuela, puede traer como consecuencia o puede traer un beneficio para el país. He allí el problema del asunto y por eso es que estas fuerzas perpetuadoras y esas fuerzas transformadoras realimentan de nuevo ese nivel que es el de la inflación venezolana. Estadio 5. Comparación con los modelos conceptuales y la realidad. Para esto utilizamos el Wendelchau, ya que es la visión del mundo, pero la visión del mundo desde la perspectiva de lo que quiere que se suceda en lo que en realidad está pasando. ¿Qué es lo que se quiere que pase? Precios justos, libre circulación de la moneda, reducción de la impresión del papel moneda, ingresos de transnacionales al país y compra racional de bienes y servicios. Pero esto es muy diferente a lo que en realidad estamos viviendo, como lo es la especulación de precios y CAC2, impresión en exceso de papel moneda, no existen transnacionales en el país y compra descontrolada de bienes y servicios. Aunque existe un amplio consenso en torno a que la inflación obedece a múltiples causas, en Venezuela es común y a la misma vez erróneo atribuirle esta causa a la especulación, bajo la creencia que ello obedece a la conducta de comerciantes y productores que fijan precios muy por encima a los costos. Si fuese de esta manera, ello reflejaría una situación monopolista, en lo cual el productor o el comerciante pueden imponer el precio en el mercado para una cierta demanda por esos bienes, y eso no es precisamente el caso en Venezuela. Generalmente se esgrime como determinante la inflación, el aumento de la cantidad de dinero. En el caso de Venezuela, elementos como el tipo de déficit fiscal, la devaluación del tipo de cambio, los ingresos salariales son llamada inercia inflacionaria. Estadio número 6 y 7. Acciones factibles y deseables para la mejora del problema. En primer lugar, tenemos modificar el gasto público con el objetivo de dar mayor estabilidad al sistema económico y buscar el equilibrio. Regular las inversiones de los gastos públicos. Reducir el impuesto sobre la renta para disminuir los gastos. Activar el aparato productivo interno, al menos para satisfacer la demanda de los productos básicos, entre ellos la canasta básica. Poner a producir al máximo y eficientemente las empresas, productos de bienes y servicios. La construcción masiva de viviendas dignas donde los beneficiarios se comprometan a la cancelación de dichos bienes. Impulsar la agricultura a través de productos gestionados por empresas privadas y por el gobierno con el fin de la explotación de las tierras. Hacer un llamado de reconciliación nacional a los sectores productivos, tanto públicos como privados.
reinyectar los recursos provenientes del petróleo y de otros fondos especializados como en la economía nacional, fundamentando para impulsar proyectos de investigaciones, como por ejemplo en la medicina, en la biología y en tecnología, entre otras ramas. Lo ideal sería producir más productos derivados del petróleo con calidad de facturación internacional, lo que nos llevaría a exportar cada vez menos materia prima y así nos entrarían mayores divisas al país. El petróleo tiene que ser la verdadera base para alcanzar la libertad social que implica la libertad económica. Al ser altamente dependiente de la materia prima, alimentos y manufacturas importadas, aunque estamos en deuda con la construcción de un nuevo modelo económico que sigue siendo uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país. La inflación venezolana es un detonante de la crisis. Este fenómeno se da de tal forma que la moneda va perdiendo su valor progresivamente, es decir, lo que se puede llamar pérdida del poder adquisitivo. Entonces, cada vez vale menos, trayendo consecuencias a la economía, en primera instancia como el alza de precios, presiones sobre los costos de producción, que en ocasiones estabiliza la producción. Otra consecuencia clara es el desempleo, que reduce a su vez el consumo y el ahorro. Lo más importante es la pérdida del valor real de la moneda, lo cual nos desfavorece con respecto al exterior, desmotiva a los inversionistas y en cuanto a las transacciones con el exterior, nuestra moneda tendrá un valor menor en comparación a las otras monedas. En resumen, podemos decir que la inflación es un problema grave que va acabando poco a poco con los agentes de la economía venezolana. Por tal razón, aplicamos el método de Peter Checkland, basado en los estados que van a variar, cuyo orden depende de la situación que se plantee. Esperemos esta información les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.